Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de emociones, sorpresas y, sobre todo, mucho amor. Y por supuesto involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que adoro compartir con ustedes historias que nos tocan el corazón, y esta es precisamente una de ellas. Prepárense para descubrir el emotivo regalo que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir, un gesto que no solo es significativo, sino que también llega después de que Demet superara un momento difícil en su vida. Intrigados, ¿verdad? Yo también lo estaría. Así que sin más preámbulos, acomódense, relájense y prepárense para este viaje lleno de sentimientos. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a ello. Para entender bien la historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y recordar la increíble química que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Muchos de ustedes, como yo, seguro que los conocieron gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Recuerdan esa trama, esa tensión, esos momentos inolvidables? Eran pura magia. Y gran parte de esa magia, sin duda, se debía a la conexión especial que tenían Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie nos regaló una historia de amor apasionante, llena de risas, lágrimas y momentos inolvidables. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, conquistaron nuestros corazones con su amor lleno de altibajos, sus miradas cómplices y sus diálogos llenos de chispa. La química entre ellos era innegable, una mezcla perfecta de atracción, respeto y cariño que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. La trama de Erkenci Kuş nos sumergió en el vibrante mundo de la publicidad, con sus desfiles de moda, sus sesiones de fotos y sus fiestas glamurosas. Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, se encuentra trabajando en la agencia de publicidad de su hermana, donde conoce a Can, un fotógrafo talentoso y enigmático, hijo del dueño de la empresa. A partir de ahí se desata una serie de enredos, malentendidos y secretos que ponen a prueba el amor entre Sanem y Can. La serie nos mantuvo al borde del asiento con sus giros inesperados, sus villanos astutos y sus momentos románticos que nos hacían suspirar. La relación entre Sanem y Can no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentar desafíos, superar obstáculos y aprender a confiar el uno en el otro para finalmente encontrar la felicidad. Y aunque al principio se hablaba mucho sobre si su relación traspasaría la ficción, la verdad es que al final, cada uno siguió su camino. La intensa atención mediática y las especulaciones sobre su relación fuera de la pantalla eran constantes. Sin embargo, tanto Can como Demet mantuvieron una postura profesional, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. A pesar de los rumores y las expectativas de los fans, decidieron mantener una relación de amistad y respeto, dejando claro que la magia que veíamos en la pantalla era producto de su talento y de su conexión profesional. Pero lo que es innegable es la amistad y el cariño que se profesan, algo que quedó demostrado una y otra vez. A pesar de que sus caminos profesionales los llevaron por rumbos diferentes, siempre se han mostrado apoyo mutuo en sus proyectos y han celebrado los éxitos del otro. Han demostrado que la amistad puede perdurar más allá de la pantalla y que el cariño y el respeto pueden ser la base de una relación duradera. Y es aquí donde entra en juego el punto central de nuestro vídeo, la enfermedad de Demet. No voy a entrar en detalles sobre qué tipo de enfermedad fue, porque lo importante es que Demet tuvo que enfrentarse a un momento complicado en su vida. Un momento en el que la salud fue lo primordial y donde, sin duda, necesitó todo el apoyo posible. Y aquí es donde Can Yaman, con su gran corazón, demostró ser un amigo de verdad. La vida de Demet Özdemir, como la de cualquier persona, no siempre ha sido un camino de rosas. A pesar de su éxito y de su popularidad, ha tenido que enfrentarse a momentos difíciles, momentos en los que la salud se convierte en la prioridad número uno. La enfermedad que Demet tuvo que afrontar fue un duro golpe, un momento en el que la incertidumbre, el miedo y la vulnerabilidad se apoderan de uno. En estos momentos el apoyo de los seres queridos es fundamental. Contar con amigos, familiares y personas que te quieren y te brindan su cariño incondicional es lo que te da la fuerza para luchar y para salir adelante. La presencia de Can Yaman en la vida de Demet en este momento tan delicado fue un vals. Amo para su alma.
La noticia de la enfermedad de Demet conmocionó a sus fans y a la comunidad del espectáculo turco. Todos se volcaron en mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de ánimo y de esperanza. Los fans de Demet, que la adoran por su talento, su carisma y su cercanía, le enviaron mensajes llenos de energía positiva, deseándole una pronta recuperación y asegurándole que estaban con ella en todo momento. La comunidad del espectáculo turco, que conoce de cerca la dedicación y el esfuerzo de Demet, también le brindó su apoyo. Compañeros de profesión, directores, productores y demás miembros del sector se unieron a las muestras de cariño, expresando su admiración por Demet y deseándole una pronta recuperación. Pero lo que hizo Can Yaman fue algo mucho más personal y significativo. En un mundo donde las muestras de apoyo suelen ser públicas y generalizadas, Can optó por un gesto más íntimo, más privado, un gesto que demostraba su cercanía y su verdadero afecto por Demet. Y es aquí donde les voy a revelar el gran secreto, el regalo que Can le hizo a Demet. Resulta que para celebrar la recuperación de Demet, Can le envió un regalo muy especial. No se trató de flores ni de una tarjeta de felicitación, aunque seguramente también recibió estas cosas. El regalo fue mucho más profundo, mucho más simbólico y, por supuesto, mucho más emotivo. Se trataba de un objeto que representaba algo muy importante para ambos, un objeto relacionado con el rodaje de Erkencikus. Un objeto que les recordaba los buenos momentos compartidos, las risas, las complicidades y la conexión especial que tenían durante el rodaje de la serie. Un objeto que les recordaba que a pesar de las dificultades, la amistad y el cariño siempre prevalecen. ¿Y qué creen que fue? Exacto. Fue una foto enmarcada, una foto muy especial tomada durante el rodaje de la serie. Pero no era cualquier foto, no. Era una foto que capturaba un momento muy significativo para ambos. Era una foto que reflejaba la complicidad, la amistad y la conexión que tenían. En la foto se les veía riendo a carcajadas, compartiendo un momento de alegría y complicidad, en un descanso del rodaje. Se les veía relajados, disfrutando del momento y mostrando la verdadera amistad que existía entre ellos. Era una imagen que transmitía felicidad, compañerismo y la complicidad que solo se da entre amigos de verdad. En la parte de atrás de la foto, Can había escrito un mensaje muy personal, lleno de cariño y buenos deseos para Demet. El mensaje, que solo ellos dos conocían en su totalidad, era una expresión de su amistad, de su apoyo y de su cariño. Un mensaje que demostraba que a pesar de la distancia y de las circunstancias, Can siempre estaba ahí para Demet. Imagínense la emoción. ¡Qué gesto más bonito! El regalo en sí mismo era significativo, pero el mensaje que lo acompañaba le daba un valor aún mayor. El gesto de Can fue mucho más allá de un simple regalo. Fue un símbolo de amistad, de apoyo incondicional y de cariño verdadero. Fue una muestra de que en los momentos difíciles, la amistad es un tesoro invaluable. Según fuentes cercanas, al recibir el regalo, Demet se emocionó muchísimo. Lloró de alegría y agradecimiento. Sintió que a pesar de la distancia, Can siempre estaba ahí, apoyándola y demostrando su cariño. Este gesto no solo demostró la amistad que los une, sino también el gran corazón de Can. Es un hombre que valora la amistad y que siempre está dispuesto a apoyar a sus amigos en los momentos difíciles. La reacción de Demet al recibir el regalo fue la prueba más clara del impacto que tuvo en ella. La emoción que sintió, las lágrimas de alegría y agradecimiento que derramó, demostraron que el gesto de Can le llegó al corazón. Demet sintió que no estaba sola en su lucha, que tenía un amigo que se preocupaba por ella y que celebraba su recuperación. La noticia de este emotivo regalo se filtró a los medios y, como era de esperar, generó una ola de reacciones positivas en las redes sociales. Los fans de ambos actores elogiaron el gesto de Can, calificándolo de noble, genial y verdaderamente conmovedor. La noticia se difundió rápidamente, generando un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can Yaman, que lo admiran por su talento y por su carisma, elogiaron su gesto de amistad y de apoyo. Destacaron su nobleza, su generosidad y su capacidad para demostrar su cariño a sus amigos. Muchos comentaron que el gesto de Can demostraba que detrás de la fama y del éxito, se esconde una persona con un gran corazón y con un profundo sentido de la amistad. Los fans de Demet Özdemir, que la adoran por su talento y por su cercanía, también elogiaron el gesto de Can. Destacaron la importancia de la amistad en los momentos difíciles y la suerte de Demet de contar con un amigo como Can.
Muchos comentaron que el gesto de Khan era una prueba más de la complicidad y del cariño que existe entre ellos. Y es que no hay nada más bonito que ver cómo las estrellas de televisión, que tantas veces admiramos, también tienen su lado humano, su lado sensible y solidario. Ver que detrás de la fama y del glamour, se esconden personas que valoran la amistad y que están dispuestas a apoyar a sus amigos en los momentos difíciles, es algo que nos llena de esperanza y de optimismo. Este gesto de Khan Yaman nos demuestra que a veces, los regalos más valiosos no son los más caros, sino aquellos que vienen del corazón, aquellos que demuestran cariño, apoyo y amistad. Un regalo que no necesita ser ostentoso para tener un gran valor. Un regalo que demuestra que a veces, lo más importante es el gesto en sí mismo, la intención, el cariño y el apoyo que se transmite. Y es que en momentos difíciles, saber que tienes a alguien que se preocupa por ti, que te apoya y que celebra tus victorias, es algo invaluable. En momentos de vulnerabilidad, contar con el apoyo de un amigo es fundamental para superar los obstáculos y para seguir adelante. Además, este emotivo regalo también nos recuerda la importancia de cuidar nuestras relaciones, de valorar a nuestros amigos y de estar presentes en los momentos importantes de sus vidas. En un mundo cada vez más individualista, es reconfortante ver gestos como este, que nos demuestran que la amistad verdadera aún existe y que puede ser un gran apoyo en momentos difíciles. La historia del regalo de Khan Yaman a Demet Özdemir es un recordatorio de que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Es un recordatorio de que debemos estar presentes en la vida de nuestros amigos, tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza. Es un recordatorio de que a veces, un simple gesto puede marcar la diferencia. Pero la historia no termina aquí. La reacción de Demet al recibir el regalo también fue muy emotiva. Compartió una foto del regalo en sus redes sociales, acompañada de un mensaje de agradecimiento a Khan. En su mensaje, Demet expresó su gratitud por la amistad y el apoyo de Khan, destacando lo importante que fue para ella saber que no estaba sola en su lucha. Demet en su mensaje agradeció a Khan por su amistad, por su apoyo y por su cariño. Destacó lo importante que fue para ella saber que, a pesar de la distancia, tenía un amigo que se preocupaba por ella y que estaba a su lado en los momentos difíciles. El mensaje de Demet fue una muestra de gratitud, de cariño y de respeto hacia Khan. La respuesta de Demet y el gesto de Khan fueron un ejemplo para todos. Demostraron que a pesar de los rumores y las especulaciones que siempre rodean a las celebridades, la amistad verdadera puede ser una constante, incluso en el mundo del espectáculo. Demostraron que en un mundo donde la competencia y la envidia a veces prevalecen, la amistad y el cariño pueden ser más fuertes que cualquier otra cosa. Y este no es el único gesto de amistad que hemos visto por parte de Khan Yaman. A lo largo de su carrera, Khan siempre ha demostrado ser una persona cercana a sus fans, y un gran amigo de sus compañeros de trabajo. Siempre está dispuesto a apoyar causas solidarias, a enviar mensajes de ánimo a sus fans y a demostrar su cariño a las personas que lo rodean. Khan Yaman, además de ser un actor talentoso y reconocido, es una persona que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesta a tender una mano a quien lo necesita. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una persona cercana a sus fans, un gran amigo de sus compañeros de trabajo y un defensor de las causas sociales. Siempre está dispuesto a apoyar causas solidarias, a enviar mensajes de ánimo a sus fans y a demostrar su cariño a las personas que lo rodean. Su compromiso con las causas sociales es admirable. Ha participado en campañas de concienciación, ha donado su tiempo y su dinero a organizaciones benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. En definitiva, la historia del regalo de Khan Yaman a Demet Özdemir es una historia de amistad, cariño y apoyo. Una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos quieren y de estar presentes en los momentos importantes de sus vidas. Y es una historia que, sin duda, nos hace sentir un poquito más felices y optimistas. La historia del regalo de Khan Yaman a Demet Özdemir es una lección sobre la importancia de la amistad, el cariño y el apoyo. Una lección que nos recuerda que en la vida, lo más valioso son las personas que nos acompañan, que nos quieren y que nos brindan su apoyo incondicional. Es una historia que nos invita a valorar nuestras amistades, a cuidar nuestras relaciones y a estar presentes en la vida de nuestros seres queridos. Y ahora, para cerrar, me gustaría agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. Creo que es importante compartir este tipo de noticias, porque nos recuerdan que las celebridades también
Son personas que tienen sentimientos y que valoran la amistad y el cariño. Es importante celebrar este tipo de gestos, porque nos recuerdan que a pesar de las apariencias y de los rumores, la amistad y el cariño verdadero existen y pueden ser una fuente de apoyo invaluable en los momentos difíciles. Es importante destacar que las celebridades, a pesar de su fama y de su reconocimiento público, también son seres humanos que valoran la amistad, el cariño y el apoyo de sus seres queridos. ¿Qué les pareció el gesto de Khan? ¿Les gustaría que la amistad de Khan y de Met traspasara la pantalla de nuevo? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Adiós.